Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada La predicación del profeta, que se encuentra asimismo en el libro de Salmo 139. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos has dado. Mientras hemos estado haciendo este estudio, Señor, te pedimos de una manera especial, Padre, que esta lectura sea de edificación a nuestras vidas, que esta reflexión penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Háblanos, mi Cristo, de una manera especial, una manera maravillosa, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Así que, hermanos, vemos acá lo que es la predicación del profeta, que Ezequiel, el profeta de las visiones, comienza su libro entrando en una declaración cuando dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Para los que no saben, hermanos, una visión en términos proféticos era una revelación visual que experimentaba un hombre de Dios, valiéndose a sí mismo de visiones que Dios revelaba verdades mediante escenas y palabras. Las visiones que tuvo a sí mismo Ezequiel incluyen la visión de Dios en el capítulo 1 del 4 al 28, anote por ahí, la visión del rollo, capítulo 2 del 9 al capítulo 3, versículo 3, la visión en el campo, que es capítulo 3 del 22 al 23, cuatro visiones de Jerusalén en el capítulo 8 del 1 al 18, el capítulo 9 del 1 al 11, el capítulo 10 del 1 al 22 y el capítulo 11 del 1 al 25. Y la visión de los huesos secos en el capítulo 37, versículo 1 hasta el versículo 10. Y también las visiones del Apocalipsis en capítulo 40 del 1 al 48 y versículo 35. Entonces, aunque las visiones juegan un papel importante en la profecía de Ezequiel, él también usa otras formas para revelar la verdad de Dios al pueblo de Judá, valiéndose de acciones simbólicas. Ezequiel logra comunicar la verdad vívidamente, a menudo para burla y desprecio de parte de su auditorio. Esto incluía modelar la ciudad de Jerusalén en una maqueta de barro para indicar su inminente caída, capítulo 4 del 1 al 3. También acostarse para sugerir, ¿verdad?, las incomodidades de la cautividad. Raparse también el cabello, quemar una parte de sí mismo, cortar otra con una espada y esparcir el resto, ilustrando lo que es asimismo la destrucción de Jerusalén, como dice el capítulo 5 del 1 al 17, y otras acciones también simbólicas que son vistas también asimismo en otros lugares. En el Salmo 139, ¿verdad?, podemos ver el hecho de que algunas veces no consentimos en que la gente nos llegue a conocer por completo porque tenemos que descubran algo nuestro que no les guste. Pero hermano, hay que entender que ya Dios conoce todo nuestro interior, ¿verdad? Y aún el número de cabellos para aquellos que tenemos cabello. También el carácter de Dios está dentro de la creación de cada persona. Cuando eso lo vemos en el capítulo 139 del 13 al 15, vamos a leerlo, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Así que podemos ver, hermano, así mismo, ¿verdad? Eh, que el carácter de Dios, como digo, está dentro de cada persona. Entonces, esto nos muestra también que es importante que cuando crea que no vale nada, o quizás algunas personas que hasta terminan odiándose a sí mismas, recuerden, hermanos, que el Espíritu de Dios está listo y dispuesto para trabajar dentro de nuestro ser, para que nuestro carácter, ¿verdad?, sea todo lo que Dios quiere que sea. Debemos de tener tanto respeto por nosotros mismos como lo tiene nuestro también Dios creador, nuestro hacedor. El odio que David sentía por sus enemigos provenía de su celo por Dios. David veía a sus enemigos como enemigos de Dios, así que su odio era un deseo por la justicia de Dios, escuche, y no por la venganza personal. Es bien importante esto. Así que podríamos preguntar, ¿es bueno enojarse? ¿O que enojarse con alguien que odia a Dios? Dice, bueno, pues sí, dirían algunos.
Pero debemos de recordar, hermanos, que Dios es el que los enfrentará, no nosotros, ¿verdad? Si en verdad Dios, si en verdad amamos a Dios, nos sentiremos profundamente heridos, ¿verdad? Si alguien lo odia. David pidió a Dios que lo examinara en su corazón y prestara atención y señalara si existía algún motivo malo que pudiera estar detrás de sus fuertes palabras. Pero si buscarnos, hermanos, en justicia, en contra del mal, también debemos de orar para que los enemigos de Dios se vuelvan ante Él y antes de que Dios así mismo las termine juzgando. Así que David pidió a Dios que examinara si había un pecado en él y lo enseñara y lo señalara hasta el punto de analizar sus pensamientos. Así que, hermanos, podemos ver, ¿verdad? El hecho de que es tipo una examinación, es como una cirugía exploratoria de lo que es el pecado, que podríamos hacer nosotros mismos, conducir eso dentro de nuestros seres y preguntar, ¿verdad? ¿Qué área de mi vida? ¿Qué área de mi vida es la que así mismo me lleva por lo que es el pecado? Entonces, podríamos así mismo ver que una pregunta de reflexión, ¿cómo reconoceremos el pecado a menos de que Dios nos lo señale? Entonces, cuando Dios nos lo muestre, podemos arrepentirnos y ser perdonados. O sea, debemos de hacer que este versículo que está aquí sea nuestra oración. Vamos a leerlo y cuando terminamos. Salmos 139, 23 y 24 dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amado Dios, te agradecemos, Padre, Señor, por esa confesión, como dice tu versículo, tu palabra, donde podemos así mismo, Señor, darte la oportunidad de que te manifiestes en nuestra vida, de que mires y analices lo que hay en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que podamos siempre buscar servirte, agradarte y ser testimonio eficaz donde quiera que vayamos, de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús te agradecemos estas cosas, mi Dios. Restaura a la familia, restaura al enfermo, trae al caído y que sea tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.